En una iglesia como esta, todos estamos llamados, ya que Dios nos ha invitado y nos da la oportunidad de invertir nuestras vidas en aquellas cosas que tienen valor para toda la eternidad. Iglesia Berea existe para glorificar a Dios y presentar a cada persona completa en Cristo. Cada uno, cada día, viviendo con una sola misión. Buenos días a todos, pueden tomar asiento. Bienvenidos sean a Iglesia Berea. Nos alegramos que nos estén acompañando en esta mañana fría, pero que todos tengan su bosquejo con ustedes. Estamos viendo este tema, restaurados, llamados a restaurar. Todos somos llamados a venir a Dios, arrepentirnos de nuestros pecados y reconocer que Él siempre está allí para cada uno de nosotros. Todos nosotros, antes de venir a los pies de Cristo, vivíamos nuestras vidas perdidos, ausentes de Dios, aunque muchas veces de una forma religiosa. Pensábamos que caminábamos con Dios, como el apóstol Pablo, ¿verdad? Pensaba que estaba agradando a Dios. Sin embargo, no era así. Nuestras vidas pasadas antes de venir a Cristo eran vidas dañadas, quebrantadas y heridas de muchas formas y por muchas razones. Y aun cuando venimos a Cristo, a los pies de Cristo, y como decía la lectura que leyó el hermano Cuco, que somos nuevas criaturas y que estamos en Cristo, nos damos cuenta que todavía en nuestro ser o nuestros cuerpos y nuestras vidas experimentan daños, quebrantamiento y heridas. Todo esto es por causa del pecado en nosotros, el pecado en el mundo, pero también porque otras personas nos han dañado a nosotros de una o de otra forma. Entendiendo que también nosotros hemos de una u otra forma, en un momento u otro, dañado, quebrantado y herido otras vidas. Esas vidas pueden ser un familiar, sea la esposa, la relación entre los padres y los hijos. Muchas veces hay pleitos, hay divisiones incluso en las iglesias. Existen también enemistades en nuestras vidas o en las vidas de los seres humanos, creyentes y no creyentes. Y esas relaciones están quebrantadas de una o de otra forma, con un hermano en la fe, con una hermana en la fe, con alguna amistad, con algún familiar. Y no quieres hablar con esa persona, no quieres saber nada de esa persona. Y de igualmente como nosotros estábamos separados, destituidos de la gloria de Dios, Dios en su infinito amor envió a su Hijo unigénito. Cristo vino al mundo, murió por nosotros para reconciliarnos con el Padre. Y de esta forma estar cerca de Él, conocerle a Él, caminar conforme a su voluntad. Pero es un proceso de toda una vida, de toda una vida. Y por eso debemos de entender que hemos sido restaurados por Dios mismo, pero que también somos llamados a restaurar vidas y nuestras relaciones con otros.
El pasaje se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 15, versículos 17 al 20. Y lo vamos a ir viendo poco a poco, lo vamos a ir desglosando, ya que fue leído anteriormente. En primer lugar, Dios nos ha llamado a restablecer nuestra relación con Él y con otros. Número 1. Dios nos ha llamado a restablecer nuestras relaciones con Él y con otros. Y el versículo 17 nos dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, dice ese versículo 17. Y la idea es que nos reconcilió con Él por amor. Por amor a su creación máxima, que es el ser humano. Sabiendo que nosotros estamos destituidos de su gloria, de su presencia, es la idea. Y Él se complació, a Él le plació reconciliarnos con Él otra vez, tomando Cristo entonces nuestros pecados en esa cruz. Y también somos consolados a través de Cristo Jesús cuando venimos a Él. En la clase de teología que estamos dando los días viernes, y el viernes tuvimos un lindo grupo, estábamos hablando que la iglesia, el templo, porque la iglesia somos nosotros, amén, pero el templo o los templos alrededor del mundo son hospitales, donde las personas llegan heridas, dañadas, quebrantadas, afligidas, con preocupaciones y lógicamente con sus pecados. ¿Y cuál debe de ser nuestra actitud hacia las personas que entran por esas puertas? Platicábamos el día viernes en el Instituto Teológico. Y dimos nuestras opiniones y llegamos a una conclusión de que necesitamos de Dios y que nosotros que tenemos un poquito de madurez en el Señor, necesitamos también acoger a aquellas personas que entran por estas puertas y ayudarles, porque están necesitadas, como un día nosotros también estuvimos necesitados de alguien que nos comprendiera, que nos ayudara, que nos extendiera la mano. Y por tanto nuestras relaciones con Dios el Padre, una vez que venimos a Él, es restaurada. Romanos 6:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. El hombre nunca ha querido por sí mismo, por su propia fuerza, por su propia voluntad, querer venir a donde Dios y arrepentirse, no. Es más, el ser humano natural, le cuesta ir donde la persona que ha ofendido o que le ha ofendido y pedir perdón, pedir disculpas. Las razones son muchas y las vamos a ver también. Pero Dios es el único que verdaderamente puede restaurarnos. Como dice 1 de Juan 1:9, que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y yo no sé cómo sucede esto, pero lógicamente por fe, pero una cosa que sucede es que entendemos que hemos confesado a Dios nuestros pecados y que Él nos perdona, como sentimos como que una carga de nosotros ha sido levantada o quitada. Pero la persona que anda con resentimientos, que anda con enemistades, que anda con pleitos, causando divisiones, es una persona que tiene una carga profunda en su corazón, en su vida, en su mente. Y de esto trata este mensaje. De que usted pueda dejar esa carga a un lado y ponerla a los pies de Cristo, a las manos del Señor. Para que usted pueda tener una vida de paz con Dios y con su prójimo, quien quiera que sea. En segundo lugar, ¿cómo debemos de restaurar estas relaciones con Dios y con nuestro prójimo?
La idea aquí dice en el versículo 18 de 2 de Corintios 5, que Él nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. Esto es gracia, esto es misericordia de que Dios nos ha dado algo a nosotros, en lo cual nosotros podemos ser parte de. ¿Y cómo va a restablecer usted algo que está quebrantado? Este es un aspecto espiritual profundo. Y es a través de la oración y la acción. La oración y la acción. La oración a Dios, pidiéndole perdón. Esa es parte también de la acción. Va como la mano derecha y la mano izquierda. Van ligadas. Hable con Dios. Cuéntele el problema que está teniendo con su cónyuge, con un familiar, con un amigo. Y que usted no quiere estar enemistado. Usted quiere tener paz con esa persona. O incluso con Dios mismo. Si es que usted no está viviendo una vida que agrada a Dios. Uno de los pasajes más claros en la Biblia es el Lucas capítulo 15, cuando nos habla del hijo pródigo. Conocemos muy bien la historia, desde niños nos han contado esa historia, algunos, yo ya vine al Señor ya grande. Pero es una historia preciosa donde relata la historia de un hombre y dos hijos. Pero más la del hijo menor que decide tomar su herencia e irse muy lejos por cualquier razón que haya sido. Pero la idea ahí en un contexto espiritual es que el ser humano se ha separado de Dios el Padre y se ha ido a vivir su vida como le plazca. Y muchos están viviendo ese estilo de vida así. Creen que están bien y no quieren vivir o obedecer a los mandatos y preceptos que Dios ha establecido en su palabra. Miles y millones de personas están viviendo así. Muchas personas. Y aún muchas personas dentro de las iglesias están viviendo de esta forma. Y es pura religión, donde solamente chequean las cajitas ahí, ¿verdad? Que hay que chequear, hice esto, hice lo otro, estoy aquí, estoy allá. Pero en realidad sus vidas no andan bien. Y el hijo pródigo le fue de peor en peor, en peor, en peor, hasta que un día decide él reconocer. Dicen que se sentó y comenzó a meditar en su vida. Eso es algo muy lindo, comenzar a meditar. Usted mismo. ¿Cómo está tu vida? Y todos sabemos cómo están nuestras vidas. Si nuestra relación con Dios está bien, si mi relación con mi cónyuge está bien, con la relación con nuestros hijos está bien, con nuestros padres está bien. ¿Sabe que hay muchas personas que están enemistados, peleados con sus padres, cuando la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien? Quiere decir que si la relación con los padres no anda bien, no espere que le vaya bien a usted. Lo dice la palabra del Señor. Y en el matrimonio dice que nos manda que seamos una sola carne. Incluso cuando las personas se casan y hacen un juramento en las buenas, en las malas, en riquezas, en pobreza. Y todo el mundo, sí, porque ya quiere dar el besito al cónyuge que está ahí, que se va a casar. Pero en la práctica, como dicen en Latinoamérica, es otro rollo. Y tenemos que aprender entonces a convivir unos con otros. ¿Por qué cree que existen tantos divorcios? Porque la gente no busca ser restaurada. La gente no quiere una reconciliación. Y por eso existen muchos divorcios.
incluso dentro de las iglesias. ¿Sí? Dice el texto en Lucas 15 que el hijo pródigo meditó en su vida y reconoció. Entonces, ¿qué reconoció el hijo pródigo? El texto lo dice con claridad 2 o 3 veces. Dice: he pecado contra el cielo, refiriéndose, he pecado contra Dios, porque él reconoció que había deshonrado a sus padres. Pero también dice: he pecado no solamente contra el cielo, sino también contra mi padre. Me gusta que la cruz es así, ¿sí? Da a entender que nuestra relación con Dios tiene que ser perfecta. Debe de haber una reconciliación en la vida del hombre que está en la tierra con el Dios que está en el cielo. Pero también debe de haber una reconciliación entre mi persona con mi prójimo, aquellos que están a mi lado, izquierda o derecha. Así veo la cruz. Así veo la cruz. El hijo pródigo no solamente oró a Dios y le pidió perdón a Dios, sino que también, ¿qué hizo? Oró a Dios, pero puso esa oración en acción. ¿Cuántas veces nosotros, y yo lo he hecho, en un momento u otro de mi vida, lo hice, lo practiqué, pero no era lo correcto? En donde tal vez ofendía a alguien, de uno en lo mínimo o en lo mucho, y oraba al Señor: Señor, te pido perdón porque ofendí a mi esposa o ofendí a alguien, y dije el nombre, etcétera, etcétera. Y probablemente usted también hizo lo mismo, y ahí quedó. Y usted se sintió bien porque le pidió perdón a Dios que había ofendido a otra persona. Entonces vino el domingo al culto, a la reunión, alabó al Señor, puso su ofrenda ahí y contento, como que si nada ha pasado. Pero la Biblia no enseña eso. Esa primera parte estuvo excelente, Mario, pero todavía había una espinita. Todavía había una piedra en el zapato, podemos decir. Los italianos dicen eso mucho. Una piedra en el zapato. ¿A qué quiero llegar? Que muchas veces nos quedamos con el: Señor, perdóname porque ofendí a Julián. Pero el hijo pródigo nos demuestra, y Mateo también nos demuestra la acción que tenemos nosotros que hacer. El hijo pródigo se levantó y dijo: iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, a su prójimo, al ser humano que ofendió. Dice: Padre, reconozco que pequé contra el cielo, pequé contra Dios, pero también te quiero decir a ti que he pecado contra ti. Wow. Y verdad que muchas veces nos quedamos, o nos hemos quedado solo con la primera parte, porque nuestro orgullo nos impide muchas veces, o nuestro ego nos impide muchas veces a humillarnos. Y ir donde aquella persona y decirle: perdóname, yo te ofendí. Y alguien puede decir: bueno, le voy a enviar un texto. Está bien, pero si vive en la misma ciudad, vaya en persona. Si vive en otro continente, pues ni modo que va a agarrar un avión. Si lo puede hacer en persona, como el hijo pródigo. ¿Te crees? El hijo pródigo tuvo que caminar. Es un esfuerzo tremendo. Es un esfuerzo tremendo. Pero lo hizo. Y Mateo 18 también nos da pautas de cómo debemos de actuar. Número 3, tome la iniciativa, lo que estaba diciendo, para restablecer el daño. Tome usted la iniciativa. No espere a que la otra persona venga donde usted. Tomemos nosotros la iniciativa.
Aunque sea comenzando con un texto, aunque sea con una llamada, pero que se note que usted quiere restaurar o restablecer el diálogo, la comunión. Probablemente pueda que tengan las diferencias, pero por lo menos usted está poniendo de su parte para restablecer aquello que se había quebrantado. Dice en 2 de Corintios 2:5, versículo 19, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y con facilidad nosotros nos podemos sentir heridos, con facilidad nosotros podemos juzgar, pero es que me hizo esto, pero es que me hizo lo otro. Y el rencor va creciendo en nuestra vida, en nuestro ser. Y el enemigo vive de eso. Satanás, que ha venido a robar, matar y destruir, pero Cristo, que ha venido a dar vida y a dar abundante. Cristo quiere que en su corazón usted tenga paz, no rencor, no odio por alguien. Dios quiere que así como nosotros nos hemos reconciliado con Él, Dios quiere que exista reconciliación. Pero para ello ambas partes necesitan trabajar. Y si solo un lado trabaja, muchas veces escuchamos en los matrimonios, ¿verdad? Y hace poco tuvimos una charla para matrimonios. Y muchas veces es un solo lado es el que quiere trabajar, quiere consejería, quiere mantener el matrimonio vivo cuando la otra parte no quiere. Es difícil así. Es difícil. Y muchas veces la gente se cansa y dice, bueno, yo estoy intentándolo todo, quiero reunirme, quiero que haya un conciliador, sea un pastor o otra persona, un hermano en la fe. Quiero salvar mi matrimonio, quiero salvar mi amistad. Pero muchas veces la otra parte no quiere, por cualquier razón que sea. Pero esa es la salida más fácil, o cobarde podría decir. La Biblia dice que usted tiene que dar el primer paso. Voy a leer Mateo 5, 21 al 26. Son palabras del Señor Jesucristo. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, subraya el versículo 22 de Mateo 5. Cualquiera que se enoje contra su hermano. ¿Está usted enojado con alguien? ¿Está usted enojada con alguien? La Biblia también nos dice que no se ponga vuestro enojo, ¿verdad? No, sobre su rostro, ¿sí? ¿Sí? Y entonces no podemos enojar. Normal. Podemos enojar, claro que sí. Pero debe de haber una restauración. Debe de haber una restauración. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio o fausto, dicen, la idea es loco. Esa es la palabra, loco. Cualquiera que le diga loco a su hermano, ¡estás loco! Muchas veces tomamos esa frase a la ligera. Pero mire lo que dice la Biblia. Cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fausto, ahí está, no, quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, no es que tú tienes algo, tal vez entre los dos, dice, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, ¿y qué?
Reconcíliate primero con tu hermano. Señor, te pido que me perdone porque he ofendido a fulano. Viene por acá y da tu ofrenda. Y te vas contento. Porque según tú, estás bien. O según ustedes, usted está bien. Porque le pidió perdón a Dios. Viene, aquí está mi ofrenda, Señor. Aquí está mi diezmo, Señor. Dios no necesita tu dinero, ni mi dinero. Todo es de Él. Lo que Él quiere son vidas restauradas. Vidas restauradas. Entonces Él aconseja, el Señor aconseja y dice, mira, lo que tú estás haciendo de dar tu ofrenda o tu diezmo está bien, es un principio cristiano, está bien. Pero lo que Dios más que todo, el Señor está diciendo, para mí, para el Señor, Él dice, para mí, es más importante que tu relación con tu prójimo esté bien. Sea una relación buena. Eso me agrada a mí. Es lo que está diciendo. Eso me agrada a mí, dice el Señor. ¿Me agrada que des tu ofrenda a tu diezmo? Sí, dice el Señor, sí. Pero me agrada más que tú estés en paz con tu prójimo. Y una vez que tú hagas eso, entonces venga y dé tu ofrenda. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate. Mire qué lindo, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. La idea es que si depositas tu ofrenda, pues podemos decirlo de esta forma, las manos que están depositando esa ofrenda no están limpias. Esa vida no está limpia. Porque el versículo 21 lo dice bien claro. No matarás, y cualquiera que matara será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, es como que una forma lo haya asesinado. Su vida no está limpia. Deja ahí tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu hermano. Humíllate, porque el que se humilla va a ser exaltado. Y el que no va a ser humillado. Ponte de acuerdo con tu adversario. Y dice ahí, pronto. La idea de pronto es ya. Un dicho en Latinoamérica dice, no dejes para mañana lo que tienes que hacer hoy. Entre tanto que estás con Él en el camino. En otra, la idea es que vas con Él, tienes relación con Él de una forma, ahí está cerca esa persona. No sea que tu adversario te entregue después y después a algo así, etcétera, etcétera. No pongamos excusas. Muchas veces se ponen esas excusas, es que ¿y cómo va a reaccionar si me ve o si yo lo llamo? Muchas veces suceden esas cosas. Normal. Está bien que sintamos eso. Porque puede pasar. Pero Él es el que me hirió, ella es la que me hirió. Y si Él no viene, yo no voy a ir. La Biblia nos enseña todo lo contrario a nosotros. Todo lo contrario a lo que el mundo dice, la Biblia nos enseña. Nosotros estábamos enemistados con Dios, ¿verdad? ¿Quién era el culpable ahí? Nosotros. ¿Qué hizo Dios? ¿Esperó a que nosotros viniéramos a Él? No. Él vino en forma de hombre, en la persona de Jesucristo, a reconciliarnos con Él. Mejor ejemplo no podemos tener. En ese proceso debemos de ser comprensivos cuando se está buscando la reconciliación. En el versículo 19 de 2 Corintios 5 nos dice,
que nos entregó a nosotros la palabra de reconciliación o el ministerio de la reconciliación. Y este es un mandato, es una orden. Y debemos de escuchar entonces los sentimientos de esas personas con las cuales hay un conflicto. Y muchas veces nos cuesta, entendemos, porque tomamos una posición X, cualquiera que sea. Incluso pueda que tengamos la razón. Pueda que tenga usted la razón con respecto al problema o la situación que esté viviendo con alguien. Eso suele suceder. Pero ahí es donde la Biblia nos manda a ser humildes. Ahí es donde la Biblia nos manda entonces a poner la otra mejilla, o a ir la extra mía. Debemos de usar esa compasión en este sentido también, utilizando la regla de oro. ¿Sabe cuál es la regla de oro? No le hagas a otros lo que aquello que no te gustaría que te hicieran a ti. Esa es la regla de oro. No le hagas a otros lo que no te gustaría que alguien te haga a ti. En otras palabras, tenemos nosotros que ser comprensivos, compasivos, poner en práctica la misericordia, como Dios ha tenido misericordia con nosotros. Para que Dios haga su obra perfecta en nuestras vidas, en nuestra comunión con nuestro prójimo. Reconocer, número 5, que usted también es imperfecto. Que tanto la persona con la que se está teniendo el problema o que se busca la reconciliación cometió un error. Pero también yo pude haber cometido el error. Debemos entonces, como dice allí en Corintios, que somos embajadores en Cristo. Y este es un gran privilegio. Somos embajadores de Cristo, versículo 20. Debemos de admitir nuestra culpa. Debemos de dejar la hipocresía a un lado, como dice Mateo 7:5. Jesús dice: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para poder sacar la paja del ojo de tu hermano. Cuando hay un conflicto, muchas veces uno, o tal vez los dos, a veces tienen esa viga grande en el ojo y no quieren ver a la otra persona. Queremos ver como queremos ver la situación. Y Jesús llamó a aquellos a los cuales les habló en ese momento de la historia, y nos puede estar hablando a nosotros hoy día, y nos habla a nosotros. Nos dice: no seamos hipócritas. Saca primero la viga que está en tu ojo, para luego poder ayudar a tu prójimo. Pero eso es reconocer, hermanos, que yo también tengo culpa de algo. Sea con mi cónyuge, con nuestros padres, con un familiar, con un hermano en la fe. Y lo más triste es esto. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 y 9, dice: si decimos que no tenemos pecado, eso es cuando alguien dice: no, pero yo no tuve culpa. Aparece el yo. Él es el culpable, ella es la culpable, ellos son los culpables, yo no. La Biblia nos dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque tenemos la gran viga. Tenemos la viga. Y la verdad no está en nosotros. Dice: oye, eso es triste. Pensar que tenemos la verdad.
Pero Dios dice, no estás caminando en la verdad. Te estás justificando a ti mismo, haciéndote santo a ti mismo, pero la realidad es otra. Y luego el versículo 9 nos da entonces la acción, la pauta a seguir. Y dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces debe de reconocer usted que es imperfecto como la otra persona. Número 6, ya terminamos, uno más. Ataque el problema y no a la persona. Versículo 20 de 2 Corintios 5 dice, como si Dios rogase por medio de nosotros. Entonces Dios como que estuviera suplicándonos, hey, reconcíliate, ponte a cuenta con tu prójimo, reconoce que has pecado. Y nos da algunas pautas muy interesantes. Una de ellas la encontramos en Proverbios capítulo 15, versículo 1. En el diálogo que podemos tener, muchas veces la temperatura se puede subir o levantar. Y nuestros gestos, nuestras acciones y nuestras palabras pueden ser groseras al tratar un problema. Pero Proverbios 15.1 nos da una pauta de cómo debemos de accionar. Y nos dice que la blanda respuesta aplaca la ira. Muchas veces la esposa le dice al esposo, mira, pero es que tú siempre es lo mismo. Y pero es que comienzan a gritar. O entre amigos. Es que vos aquí, y las manos, y los gestos, y las palabras groseras muchas veces. Y la Biblia nos dice, la blanda respuesta aplaca la ira. Es fácil decirlo así, ¿verdad? Pero en el momento es duro aplicar eso, porque la Biblia se nos olvida. Y el hombre espiritual como que se va. Y el hombre carnal reaparece con la mujer carnal. Y es entonces cuando en muchos casos viene el contacto físico, la agresión física. El hombre golpea a la mujer y hay mujeres que agarran el sartén y sale chichota el hombre también. Hay mujeres que son bravas. Hay veces lo hacen para defenderse, otras veces es porque sí. Pero no debe de ser así. No se debe llevar a ese punto, a ese grado, a ese nivel. Debe de haber un diálogo. Y ese diálogo debe de basarse en la regla de oro que ya mencioné anteriormente. En el respeto, debemos de aprender a escuchar a otro. Y muchas veces nos cuesta eso, nos cuesta. Pero debemos de pedirle al Señor que nos ayude. Y si su personalidad, su carácter es fuerte, mecha corta. ¿Saben lo que es mecha corta? ¿Saben lo que son los petardos, verdad? Los morteros. ¿Ya ha visto que en 4 de julio, en Navidad, en nuestros países de Latinoamérica, ponen los cohetes, también le llaman en algunos países? Mire qué cosa. Que los que no son tan peligrosos tienen una mecha larga, ¿verdad? Los chiquitos. Pero los grandotes, la mecha es bien chiquita, bien cortita, ¿verdad? Hay veces somos y son peligrosos. ¡Pah! Y muchas veces podemos ser de mecha larga o de mecha corta. ¿Usted sabrá? Se ríen por ahí algunos, ¿verdad? Pero es la realidad, es la realidad. Y hay veces los de mecha larga, hay veces de tanto insistir en solventar el problema, la mecha se va reduciendo y reduciendo hasta que explota, se cansa.
pero con la ayuda del Señor podemos lograr muchas cosas. En último lugar, versículo 20 nos dice: os rogamos en el nombre de Cristo. Ya no solamente es el ruego de Dios mismo, sino también del apóstol, que el apóstol Pablo que escribe esta carta. Dice: yo le ruego a ustedes en el nombre del Señor que actúen con temor, podríamos decir, que expresen sus sentimientos, sus emociones, que sean flexibles en el trato a la otra persona, que apliquen la regla de oro. Es importante. ¿Cómo podemos ser flexibles? Mateo 5:9 nos dice esto, mire que me gusta. Dice: bienaventurados los pacificadores. Los pacificadores. Lo podemos poner así: ¿usted es un pacificador o un guerrillero? Como cristiano. Usted puede decir: pastor, yo a veces soy pacificador, pero otras veces me parezco a Pancho Villa, pastorando con las dos pistolas al lado y las balas aquí cruzadas. ¿Sí? A veces soy guerrillero, pastor. Pero la Biblia nos manda a ser bienaventurados. La palabra bienaventurado es feliz. Felices los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Si usted tiene un conflicto, aunque la otra persona tenga la culpa, pidámosle al Señor que nos ayude a ser pacificadores y no guerrilleros. Amén. ¿Sí? El Señor nos manda a ser pacificadores. Y entendemos, los conflictos vienen y van, hay problemas, hay dificultades. Por eso en el mundo existen lo que se llaman también las Naciones Unidas, ¿verdad? Es un organismo donde la gente se sientan ahí, diferentes delegados de las naciones. No, pues imaginen que estén ahí con pistolas y sacando la... No, llegan a dialogar, ¿verdad? Y el diálogo es, hay veces se eleva el tono, pero hay un moderador ahí, una persona que dice: tranquilo, pacificadores. Pacificadores. Y Cristo es el pacificador de pacificadores. Estábamos enemistados con Dios el Padre, Cristo viene y nos reconcilia con el Padre. Aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Y por último, enfóquese en la reconciliación y no en la solución. Usted, pastor, ¿cómo está eso? Usted nos ha estado diciendo que nos reconciliemos. Sí, pero muchas veces queremos ayudarle a Dios. Muchas veces queremos ayudarle a Dios. Y queremos buscar esa reconciliación como nosotros queremos, bajo mis propios términos. Deje que Dios obre en tu vida. Deje que Dios obre en la vida de la otra persona. Usted haga su parte conforme a las Escrituras. Deje el orgullo a un lado, deje el rencor a un lado, deje la ira a un lado y ríndase al Señor. En otras palabras, ustedes y yo tenemos que hacer nuestra parte delante de Dios y delante de nuestros prójimos, pero deje que Dios haga la otra parte, la parte que trata con el corazón y con la vida interna del ser humano, en nuestra vida y en la vida de la otra persona. Medite en su corazón si usted ha ofendido a alguien. Medite en su corazón si usted ha pecado contra Dios o ha pecado contra su prójimo, quien quiera que sea. Medite, como el hijo pródigo. Luego, confiese y reconozca
que ha pecado contra Dios. Y luego accione y busque esa reconciliación que tanto se necesita con su prójimo. Termino con Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18, versículo 8 en adelante. Dice el apóstol Pedro: finalmente sed todos de un mismo sentir, de un mismo sentir, todo creyente, sea compasivo, amándoos fraternalmente, número 2, misericordiosos, número 3, amigables, número 4, no devolviendo mal por mal, número 5, ni maldición por maldición, número 6, sino por lo contrario, bendiciendo, número 1, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición, número 2, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, número 3, refrenará o refrene su lengua de mal. Tiempos modernos, no ande posteando cosas en contra de otra persona en Facebook o en Twitter. Refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, dice el apóstol Pedro. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero, dice el Señor, pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. Esta carta no era escrita para las personas no creyentes. Esta es la Biblia. Y es escrita para aquel hombre, aquella mujer, aquella persona que dice que Dios se ha reconciliado con usted, con nosotros. ¿Qué hay en tu corazón? Odio, rencor, amargura. La Biblia nos dice: apártese del mal, haga el bien, busque la paz y siga. Así como Dios envió a su Hijo a reconciliarnos con Él, así también Dios nos da el mandato a nosotros de ser reconciliadores o embajadores de Cristo. El ejemplo lo tenemos de nuestro Señor Jesucristo. Sea usted también un pacificador. Reconcíliese con Dios y reconcíliese con su prójimo. No vea las heridas que le han hecho a usted. Vea las heridas que usted y yo le causamos a Cristo cuando estaba en la tierra. Los clavos, la corona de espinas, los clavos en sus pies. Él fue herido por nuestras rebeliones, dice el texto.
Reconocemos que somos nuevas criaturas, que venimos de un mundo donde hemos sido quebrantados, heridos. Y al venir a ti fuimos reconciliados. Pero reconocemos, Señor, que al vivir en este cuerpo de muerte, muchas veces hay conflictos, muchas veces somos heridos, dañados, quebrantados por otros, pero también nosotros podemos hacer lo mismo. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Y danos la humildad, el valor para poder ir donde el prójimo y buscar una reconciliación y establecer, Señor, un contacto para que tu nombre sea exaltado, para que tu nombre sea glorificado. Es deber de cada uno de nosotros, de aquellos que están viendo este video, de reconocer en su corazón si ha habido, si existe algún problema con algo, en lo mínimo o en lo mucho, para que podamos ir todos a la cruz. Y ahí, Señor, ser reconciliados en tu nombre y para tu gloria y para tu honra. No depende de mí. Podemos decir, si la persona no quiere reconciliarse, pero yo quiero hacer mi parte, porque yo sé que tú haces tu parte. Y te pido que en el nombre de Jesucristo, la otra persona o personas también puedan poner de su parte para que haya una reconciliación. Oro por mis hermanos que están aquí presentes, por aquellos que están viendo el video o escuchen este mensaje, para que tu nombre sea glorificado, exaltado, y para que el mundo vea y sepa que en ti somos uno. Somos uno. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.